Buenos días a cada uno de los aquí presentes, es un gusto poder saludarles, también a cada una de las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales, de distintas plataformas digitales, que el día de hoy nos convoca esta 12ª Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Y sin duda alguna, el día de hoy estamos de fiesta, no solo porque nos convoca un gran festival literario, sino porque además estamos siendo testigos de una presentación del libro, como lo es Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoría del doctor Eliseo Muñoz Mena. Y cabe señalar que detrás de una presentación de un libro, pues hay un trabajo de estudio, de reflexión, pero sobre todo mucha dedicación, a la par de la pasión por escribir y de investigar, pues también el compromiso de poder incidir de manera positiva en cada uno de los estratos sociales. Y curiosamente, este libro, el día de hoy se está presentando, tiene implicado un doble compromiso. Un compromiso para dar un aporte en la vida académica de la comunidad estudiantil y de la sociedad en general, pero sobre todo un compromiso hacia un reconocimiento por las comunidades indígenas, desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, quienes a lo largo de los años han dado un aporte muy positivo en historia, en tradiciones y también en aportación cultural. Por ello celebro enormemente que se esté dando dentro del marco de la Feria Internacional del Libro esta presentación que nos hace una invitación a reflexionar en sus páginas y un gusto poder estar compartiendo la mesa con personas que tienen esa gran responsabilidad y compromiso social. Y brevemente, enarbolando al célebre escritor mexicano Carlos Fuentes, quien en su libro Por un Progreso Incluyente manifestara la educación como base de conocimiento, el conocimiento como base de información, la información como base de desarrollo. Y yo me atrevería a agregar la cultura como base de humanidad, porque ¿qué sería la humanidad si no tuviera cultura y educación? Entonces, sin duda, es una dicha poder estar el día de hoy acá con ustedes. Recordarles a las personas quienes dentro de la feria se encuentran, que se pueden registrar a través del código QR que se encuentra justo al inicio del recinto. Ustedes se pueden registrar y podrán estar ya participando en diversos concursos que al final les llegará la notificación vía correo electrónico. Así que sin más, pues daremos inicio. Recordarles a las personas quienes compartimos la mesa del presidium que tendrán un tiempo considerado para ir abonando respecto a sus aportaciones del libro, y posteriormente daremos paso al autor para cerrar con una sesión de preguntas y respuestas. En este sentido, nuestra primera participación correrá a cargo del maestro Mariano Reinaldo Vázquez López, quien me permitiré leer un extracto de su semblanza curricular. Escritor, traductor y poeta tzotzil, originario de Chalbuc, municipio de Sinacantán, Chiapas. Estudios de licenciatura en Pedagogía y maestría en Educación y Diversidad Cultural. Es autor de los libros Chambactic y Yolif Calchibel, Aprenda y Hable Calchibel. Nichin Baikiche, Orquídea de Sueños, Chano Bactic O, Aprenda Tzotzil, Chano Bactic O, Tzotzil para principiantes. Autor de ensayos en lengua tzotzil y publicaciones diversas en revistas y antologías de temas lingüísticas, pedagógicas y culturales en el CELAL y Coneculta, UNIC, UNEMAX, AC, y poemas publicados al inglés y francés por la Universidad Autónoma de Chapingo.
traductor tzotzil al español del libro Calchibelitic, Tanamal Balmí, Viajeros al Otro Mundo. Coordinador por Robert Landy como poeta. Fue becario en el programa Jóvenes Creadores Generación 2007-2008 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA. Fue presidente de la Unidad de Escritores Mayas Zoques, AC, y actualmente investigador en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena. Maestro Mariano Reinaldo Vázquez López, adelante, por favor. Bueno, Colabal José Rafael Avendaño, Colabal el doctor Liceo Dios Elena, Jessica Díaz, Colabal Tilio Rique, Colabal Tilio Chicacotonque, y pues el vanita redes sociales, Colabalita Cotolit y Chabaji que lo indie, ya que la Ilel, ya que la Ayel, Kushelam, Pas Bili, un Hasbi, Beltaki, Chatamuk, Ansetinketik, Chips, Spokelik. Principios rectores de los derechos humanos y sus garantías. Artículo primero de la Constitución Política Mexicana, comentado, Sibaoj Eliseo Muñoz Molina. Pues en primera, pues es un honor para mí pues, comentar, presentar pues, la traducción de la obra del doctor Eliseo Muñoz Mena, de este libro de verdad de mucha importancia para los que estudian la abogacía, y ya con la traducción pues de alguna manera apoyaría mucho entender la disciplina del derecho y estos principios rectores de los derechos humanos, ¿no? Y pues yo voy a platicar más la experiencia de la traducción, seguramente el contenido va a hablar Jessica, de cómo están presentadas las terminologías, cómo se ha traducido esa semántica, si tiene el mismo significado de una línea o de un párrafo en español a la lengua social. Yo comento entonces primero la experiencia de esta traducción, porque fui uno de los traductores, fuimos 5, yo coordiné la traducción, los traductores fue su servidor, Enriqueta Lunes, es una poeta de San Juan Chamula, muy reconocida ella. Rosa Hernández Gómez, igual también colaboradora de Enriqueta, trabaja en la Casa de la Cultura de Chamula. Ricardo Juan Hernández López es director de la Casa de la Cultura de Sinacantán, y Fernando Pedro Jiménez Santis es de Mixtán. Son los traductores de esta obra del doctor. Pues en primera, pues bueno, todos somos del CELALE, las casas de cultura son pertenecientes del CELALE, Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, con el CUNTA, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. Entonces la experiencia, ¿no? Primero lo que nosotros siempre consideramos en la traducción es esta característica lingüística, ¿no? De que el español es una lengua hegemónica, ¿no? Tiene pues sus terminologías muy técnicas, pues el español pues es una lengua pues que hablan millones de hablantes en varios países, ¿no? Y en esos dos continentes, ¿no? Y pues la lengua tzotzil pues es una lengua también de mucha importancia, es una de las lenguas mayas del tzotzil, pero en cuanto a terminología jurídica, pues no cuenta, ¿no? O sea, son diferentes las cosmovisiones, como ya decía un poco José Rafael, ¿no? Que la cosmovisión que se tiene en la lengua maya tzotzil, pues bueno, no se tiene como están plasmadas en la Constitución Política Mexicana.
mexicana, ¿no? Y mucho menos las citas jurídicas internacionales, ¿no? No se puede. Entonces, para la traducción fue un reto, fue un desafío para nosotros, ¿no? Pero también una experiencia muy rica, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, nos enfrentamos con esto y empezamos entonces a distinguir de que la traducción es un arte. ¿Por qué un arte? Porque nosotros empezamos de alguna manera, a pensar esas tecnologías ya en nuestra lengua, ¿no? En el tzotzil, ¿sí? Y no solo pensar términos, sino también cómo empezamos como que a pensar cuál es la semántica, qué es lo que quiere decir en una línea, en un párrafo o todo un concepto, ¿no? Y qué es lo que cómo fuimos solventando, pues en la investigación, ¿no? Tuvimos que consultar diccionarios, Google, y para entender cómo, a qué se está refiriendo ciertos conceptos, ¿no? Y así lo fuimos trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya decía, que son lenguas, el español es una lengua hegemónica y el tzotzil es una lengua, pues, de alguna manera, unas de las más importantes lenguas de México, ¿no? Ocupa el 4.º lugar. En el estado, pues es el 2.º lugar. Hay más de 500,000 hablantes de la lengua tzotzil en Chiapas. Un poco, bueno, es el 2.º lugar de Chiapas, porque el primero es la lengua tzeltal, casi 600,000 hablantes de la lengua tzeltal, y el tzotzil, pues igual, ahí se está dando, ¿no? Y el tzotzil es una de las lenguas que le llaman aglutinantes. No sé si han escuchado esta tipología de la lengua, ¿no? Es una lengua aglutinante que por lo regular el tzotzil nada más es de una sola sílaba. Por ejemplo, chan, chanel, es aprender, ¿no? La raíz de la palabra es chan. La raíz verbal es chan, es una sola sílaba. Pero se puede ir añadiendo morfemas, y así es como el tzotzil se formula, se estructura una palabra. Y hay una palabra que lo he venido trabajando, por ejemplo, chanuntasvane, son 8 sílabas, ¿no? Pero viene de chan, se deriva de chan es aprender. Chanuntasvane ahorita ya es para indicar profesor, maestro, educadora, chanuntasvane. Ya son 8 sílabas, pero se deriva de chan. Entonces, un educador, un profesor en la lengua tzotzil es un dador de aprendizaje. Sí, eso es lo que indica, ¿no? Chan, tasone. Pero ya, como decía, se deriva de una sola sílaba a 8 sílabas. Y se puede ir como componiendo más, ¿no? En el tzotzil sinacanteco está lo del Chanuntasvanejonticotic, es una variante un poco que usamos otros morfemas, ¿no? Y se eleva hasta 10 sílabas, y derivado de una sola sílaba. Y por eso el tzotzil es una lengua aglutinante. Uno. Lo otro, el tzotzil es una lengua ergativa. ¿En qué consiste la ergatividad de las lenguas mayas en tzotzil? Tiene que ver mucho las marcas de sujeto en el verbo, ¿no? En el español no hay mucho problema, es una lengua acusativa, que así le llaman, lingüísticamente hablando, en español.
porque las marcas de persona se dan mediante pronombres, ¿no? O sea, yo como, yo hablo, él habla, está el yo, ¿no? Como pronombre, ¿no? Es independiente. Pero en el tzotzil se añaden morfemas. Por ejemplo, yo hablo chi, copo, chi, en la marca de persona, copo, pero se añade, es una sola palabra. Y por eso son lenguas relativas, ¿no? En los verbos, se distinguen mucho los verbos transitivos y intransitivos. O sea, ¿en qué consisten los verbos transitivos y intransitivos? Los transitivos son los verbos, por ejemplo, querer, por ejemplo, querer, querer, can es la raíz, can con una J, ya digo, yo quiero, ¿sí? Solo con esa J, ¿no? Bueno, y así es como se presenta entonces el tzotzil, bueno, la característica lingüística del tzotzil, ¿no? Y entonces ya la traducción, como decía, pues hay terminologías jurídicas bien complejas, y entonces, ¿cómo fuimos solventando, no? Y todavía somos 5 traductores. Entonces lo que hicimos, pues bueno, hacer el grupo de WhatsApp, así más técnicamente hablando, y ya nos fuimos platicando, fuimos dialogando cómo puede trabajarse, cómo decir derechos humanos, ¿no? En primera derechos, pues derecho, Icheltamuk, ¿no? Icheltamuk. Tampoco tiene que ver mucho con, no es una traducción literal, sino que lo que siempre hemos como querido en la traducción es que se entienda el tzotzil, ¿no? No es de que sea tzotzil y que no se entienda para los hablantes, no. Lo que siempre hemos como querido en el CELAL es de que se entienda los pueblos, con los hablantes, ¿no? que se entiendan. Y el Icheltamuk se entiende. Entonces, Icheltamuk, Uniketik, Ansetik, derechos humanos, no hay la palabra humanos en el tzotzil. Entonces, ¿qué es lo que hicimos entre los 5 traductores, con los 5 traductores? Es Uniketik, Ansetik, hombres y mujeres, de derechos de hombres y mujeres, derechos humanos. Así es como lo fuimos traduciendo, y así es como puede entenderse bien. De hecho, existe la palabra humano, lo que más ya empleamos hoy en día, humano es cristiano, pero es cristiano, o sea, es un préstamo lingüístico, ¿no? Pues no queremos como fomentar mucho en ese sentido una palabra derivado de alguna secta religiosa, ¿no? Pero así es como ya casi todos los tzotziles, de los 20 municipios tzotziles, decimos cristiano o rizano para referirse a personas, humanos, ¿no? Entonces, derechos humanos, así es como fuimos dejando Icheltamuk, Uniketik, Ansetik, ¿sí? Y pues ya de ahí entonces, pues ya de cómo va abordando en el libro, como decía, ya con las terminologías, pues bueno, ya se fue un poco solventando, ya se fue un poco, sí, siempre, cada vez encontramos terminologías muy complejas, y algunas de ellas pues lo dejamos como está, ¿no? Porque si tratamos de traducir, ya no se va a entender, ya no se va a entender para la comunidad para quien se dirigen. Y si es para abogados, dirigido también para abogados hablantes, igual tal vez le complicamos más, ¿no? Entonces la cuestión de una traducción es facilitar en ese sentido, si está dirigido para abogados en ese sentido. Bueno, hay mucho que hablar del libro, su importancia pues, de alguna manera reivindica pues, para los pueblos, ¿no? O sea, ya contando, si ya se cuenta con materiales de especialidad como esta
como este libro, en la lengua tzotzil, pues bueno, ya quiere decir que el tzotzil ya va tomando un estatus, ¿no? Hace poco igual hemos presentado, y mañana vamos a presentar un libro de Gabriel García Márquez, también tuve la fortuna de traducir, y mañana vamos a presentar también en la Universidad Intercultural de Chiapas. Entonces, como que cada vez la lengua tzotzil, las lenguas de Chiapas, va teniendo como que ese tinte, un estatus ya un poco más, pues más como una lengua de verdad nacional. Ese es un poco lo que creo que va tomando la lengua, ¿no? Pues creo que por cuestiones de tiempo, hasta acá lo dejo, y pues desearle mucho éxito al doctor Eliseo por su obra, ¿no? Muchas gracias, estimado maestro Mariano Vázquez. Sin duda nos deja una gran reflexión, y qué interesante, ¿no? la manera en cómo desde la cosmovisión indígena, específicamente el tzotzil, como tal, derechos humanos debería ser entonces traducido o entendido como el derecho de hombres y mujeres. Se me hace muy, muy interesante, y también quizás no hemos dimensionado, me atrevería a decir, la importancia de poder entender que va más allá del artículo primero constitucional y el trabajo que existe al momento de acercar a través de esta traducción, como lo es el tzotzil, hacia principios y valores que hacen justamente esta sinergia para acercar a los hablantes, que son de la segunda lengua más importante, como bien lo comentaba el maestro Mariano, en el estado, de las más habladas, a un trabajo que está materializado y se encuentra concretado, pero un trabajo de responsabilidad y un trabajo de poder compartir aún más, acercar a las comunidades con la importancia de entender los derechos humanos, particularmente el artículo primero constitucional. Bueno, ahora daremos paso a la participación de la compañera Jessica Díaz Hernández, para lo cual me permitiré, con la venia de ustedes, leer su semblanza curricular. Originaria de la comunidad Crucero, municipio de Chamula, Chiapas, hablante nativa de la lengua tzotzil, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Derecho en la tricentenaria Facultad de Derecho de la UNAM. Meritoria en la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, integrante de un grupo de mujeres artesanas y asociada de la Red Intercultural de Abogadas de Chiapas como coordinadora del municipio de Chamula, Chiapas. Adelante, compañera, por favor. Yoshke, Tacotolali, Junejafi Jessica, y que Mutalta, Comunidad de Crucero, municipio de Chamula. Colabalik y la Jami un espacio, Tija, la Chim Feria Internacional del Libro, Tishu, Pastuquital, comentar, una obra importante, Caíno. Muy buenos días a todos los presentes en este espacio. Mi nombre es Jessica Díaz, soy originaria de la comunidad de Crucero, municipio de Chamula, Chiapas. Bueno, agradezco este espacio para venir a comentar una obra tan maravillosa que es el libro de los principios rectores de los derechos humanos, traducido en la lengua tzotzil, Libertad, Michel Tamuk, Anchetik, Vinigetik, Shuk, Spokeki. Bueno, la traducción en tzotzil fue una de las principales características que a mí me llamó la atención, ya que como soy estudiante de Derecho y hablante nativo del tzotzil, pues me he surgido este interés aprender el derecho a relación del tzotzil. Entonces lo que yo hice fue buscar información, si hay materiales que justamente esto hablan del derecho y del tzotzil. Al buscarlo no encontré mucha información hasta encontrar un libro que justamente es Los Principios Rectores, traducido en la lengua tzotzil, el cual me interesó mucho. Entonces lo que hice fue descargarlo desde el internet de manera gratuita y empecé a leerlo y estudiarlo en mi lengua.
Fue entonces que para mí considero que este libro es muy importante, una herramienta que de verdad me ha ayudado para principalmente poder desarrollar bien mi lengua. Sí soy hablante, pero no tengo esa práctica de poder leer o escribir en la lengua, porque sí somos muchas personas somos hablantes de la lengua, pero no hay esa práctica de la escritura ni de la lectura. Entonces, a relación de esto del derecho, me he tenido este interés aprenderlo de esta forma para poder, pues más que nada, contribuir a nuestra sociedad sobre los derechos humanos, ayudar a las personas que principalmente no hablan pues el español. Y fue entonces que yo pues leí. Es una obra muy interesante. Gracias, doctor Eliseo Muñoz, por este gran trabajo que usted ha abordado, y gracias a los traductores que han realizado. Es un trabajo demasiado que necesita esfuerzo. La verdad, como bien lo dijo Mariano Reinaldo, es un gran trabajo para poder traducirlo. He hecho traducciones también, bueno, no así de libros. Me imagino que un libro lleva demasiado tiempo para poder relacionarlo. Y lo más interesante de esto es que no es una traducción literal, como lo dijo, porque se trata de manera interpretativa. Procederé a hablar en mi lengua tzotzil. Bueno, yo escucho las catalele, june, la satale, ti libro, la tachancaí, ya las tatalita internet, las yales de internet, un libro, hasbiji, betakich, entamuk, ansetik, viniketik, stux, pojekil, june, to tachancaí, lecti, derecho, shuti, tzotzile, hecha la información me hoy chich taete ta internet vane hech la ta un página tibui muy en ti libro jatolahil hoy un libro ti principios lectores jatolahil tibuyus y baje un excelente profesor de la Facultad de Derecho, doctor Eliseo Muñoz Mena. Yunja las ibatati obra tohlek alaxba, porque un las un las chantalele tabaele a las liques taltas paselere muy good las caibestuki cochanum, porque june o chicopos titaxotile, pero muy práctica lita pase leer o escribir. Hecha la liques o taltas chanele to sotskutukai, pero conforme el tiempo las que el batele tohlek alaxban lexkai betistuki ketchnosh taspastele leer abai comparte hoy to alaxbala ta taspas compartir. Bueno, he dicho que voy a abordar una lectura, una parte de este libro que me gusta, en el apartado 2.6, que dice: Upinesex, tuneselich etamuk, ansetik, viniketik. Kaibetik chikinak. Tikochah naklometke, yutak upitik, tigich etamuken. Hanoshun, metamele, tak upitik, tigich etamuk, kochal ansetik, viniketikune. Hastos, Jacobit, Titascan, Lecta, Aibes, Merolat, Yun, Nautic, Tita Constitución Política Mexicana, Sochicho, Tamuk, Tiscopinet, Tichet, Tamuk, Yun, Ti Ansetic, Vinigetiken, Stiuk, Fototis, Poho, Bail, Stak, Taeteyen, Tita Shich, Elen, Lepune, Scan, Tamelet, Tohobukun, Time, Chiquintatic, Tijats, An, Yatelaner, Tatae, Tatu, Tasel, Yun, Ticusi, Tasta, Ota, Tunesel, Tamelet, Tijata, Smile, Hecher.
Yuna birti tabun mukta matal kuntike, tei nakambil sike, no penal, ti yun hati shich anenti oyuk upinenti icheta mukta stohoti ansetik, vinigetik taspotol naklumaltike. Yun hatos kan tamelen oyuk upinen titzashkaltik tajem. Así como en esta lectura, pues más que nada es como una pregunta que si realmente los derechos humanos lo gozamos, lo que está escrito en nuestra constitución política. Escuchar las pastas leer a Baike, yo me jajun jak obil, me tastatiko noshta, me oitas tojolatik derechos humanos, tetamukta matal bune. Hechalun hatak antak etik batel, porque tos alax bata sharbotital usen shu ta kaibetik stukil tis derecho tike june tis interés katike hati oyuk ta pas leer tita tsotsi para que shu ta kota tiyantik mucho mucho hobik ta skobohik ta kashlan kope. Mi objetivo es estudiar el derecho y en mi lengua materna tzotzil con el fin de aportar o ayudar a las personas que no son hablantes, que no saben hablar el español y así poder, pues más que nada buscar acceder a mejores de las justicias con las personas de mi pueblo. Es por ello yo agradezco mucho al doctor Eliseo Muñoz Mena por esta aportación que nos brinda un material que yo considero que es una herramienta muy importante para todas las personas que se dedican al estudio del derecho a relación de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, estimada Jessica. Es un deleite poder profundizar aún más la importancia del tzotzil. Y acá quisiera hacer un señalamiento muy importante, que el objeto libro, como tal, sirve sin duda alguna para la formación, un crecimiento y un desarrollo desde las infancias. Por ello siempre seré partidario que la cultura y la educación tienen que ir de la mano, porque son las únicas cosas que pudieran contribuir en poder sanar las rupturas sociales. Como sabemos, en un contexto como nuestro país, que a lo largo de los años ha surgido por movimientos y luchas sociales, la cultura y la educación son piedra angular. Y por ello celebramos mucho esta presentación del libro, esta traducción que se da al tzotzil. Y felicitarte, Jessica, por este compromiso, por esta visión que tienes como estudiante que te estás formando para poder de alguna manera regresar a tu raíz, a nuestras raíces, que es tan importante como personas, porque ahí encontramos un poco este empuje para seguir fortaleciéndonos como personas. Y bueno, ya estamos a punto de ir concluyendo esta presentación, pero no sin antes, pues como cierre, tener la participación del autor de la presente obra, que aquí hago también un anuncio muy importante. En próximas fechas estará viajando a Francia para tener una presentación, lo cual como personas que tenemos la gran fortuna de conocernos, sabemos de la gran calidad humana que tiene, pero sobre todo del gran trabajo que ha hecho en ser formador de varias generaciones en la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, y que sin duda sigue siendo un gran referente en la vida académica, y muy en especial, estimado amigo, muchas felicidades por todo tu trabajo. Para lo cual me permitiré leer una breve semblanza curricular. Sabemos de lo extensa que es, y bueno, con la venia de ustedes. Originario de Salto de Agua, Chiapas, Eliseo Muñoz Mena es licenciado en Derecho, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo, maestro en Derecho Procesal Penal, doctor en Investigación en Juicios Orales, y cuenta con una formación postdoctoral internacional en Derechos Humanos. Ha cursado los diplomados en Nuevos Modelos de Justicia en el marco de la Reforma Penal de 2008, Derechos Humanos de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y Derecho Penal Electoral. Es doctor honoris causa en Derechos Humanos y decano de Derechos Humanos de University de la Torre Occidente.
de Francia. Ha recibido el galardón Forjadores de México, edición 2003, en la categoría de Seguridad y Justicia, por su liderazgo social y trabajo en pro de los derechos humanos. Es locutor fraterno de la Asociación Nacional de Locutores de la Ciudad de México. Ha sido coordinador de investigación y posgrado, coordinador del curso preuniversitario, coordinador del comité de reacreditación, consejero técnico y consejero universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. En la Administración Pública Municipal ha sido dictaminador sanitario y asesor jurídico en la Dirección de Servicios Públicos Municipales de San Cristóbal de las Casas. En el ámbito estatal se desempeñó como subdirector de enlace institucional de proyectos estratégicos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y secretario técnico del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la Ciudad de México. En el ámbito federal, ocupó el cargo de director de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes en reclusión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha sido integrante del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente forma parte del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas. Es autor de los libros Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentado 1, 2 y tercera edición. Traducido además a las lenguas indígenas central y tzotzil, y del libro La clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito. Es autor de los capítulos de libros Tortura procesal y Violencia sistemática de los derechos humanos y sus garantías, publicado por la Universidad de La Serena en Chile, y Educación y Valores, herramienta para la construcción de la paz en México. Es abogado postulante y conferencista en tópicos sobre derechos humanos en México y el extranjero, y es titular del programa Tempus Iuri Humanorum para televisión, radio y redes sociales. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho y magistrado del Tribunal Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, bueno, pues bien, agradezco en primer lugar a quienes se encuentran presentes, a quienes han brindado parte de su valioso tiempo para acompañarnos en esta presentación. También, por supuesto, agradezco la oportunidad que abre la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas a través de su rector, el doctor Osvaldo Chacón Rojas, para materializar este evento. Por supuesto, también agradezco a mi amigo el maestro Josué Avendaño, que siempre me ha acompañado en muchos eventos de mi vida académica y con el cual hay mucha sinergia. Es una persona que se preocupa por los temas culturales, por la discusión de los derechos humanos. Le agradezco mucho su presencia, estimado amigo. También agradezco la presencia de Jessica Díaz Hernández, estudiante de la Facultad de Derecho. No he tenido yo la oportunidad de compartir ni tan siquiera el aula de clases. Soy profesor de la Facultad de Derecho, pero no hemos coincidido en el aula, pero sí coincidimos a través de este material. Por supuesto, también agradezco al maestro Reinaldo Vázquez López su presencia, que fue fundamental para la traducción de esta obra. Bien, dicho esto, porque pues, lo más que puedo hacer, yo no hablo ninguna lengua, yo provengo de la región Chol, mi abuelo se hablaba Chol, lamento no haberle aprendido absolutamente nada, pero eso no obsta para que de pronto podamos nosotros pues impulsar acciones tendientes a reivindicar, como se ha dicho, a través de una traducción de una obra impresa, pues donde consta una lengua indígena, ¿no? Que prácticamente constituye un patrimonio cultural. Actualmente, digamos, está cursando, la UNESCO determinó que se llama un diseño de las lenguas indígenas, que por un plazo de 10 años pues se pretende precisamente reivindicar pues estas lenguas originales. Dicho esto, voy ahora a platicar brevemente dos cuestiones. La primera, en español, ya comenté que no hablo la lengua, pero voy a comentar brevemente el contenido del libro, no me llevará más que pocos minutos, y también participarles la versión en español. Esta es el libro, la versión en español de la segunda edición. La primera edición la publiqué en el año 2016,
y fue el resultado de 6 años de trabajo. Yo escribí el libro porque en la Facultad de Derecho antes llevábamos una materia que se llamaba garantías individuales. Luego viene la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 y cambia todo el esquema, y hay un nuevo paradigma en materia de derechos humanos, y prácticamente a la par que empiezo a dar la materia como profesor, pasó 2011, 12, 13, 14, 15, digamos, recopilando información que prácticamente generó este material. Se publica la primera edición en 2016, esta segunda edición en 2018, y también me permito anunciarles que en breve, quizá unos 15 días, ya saldrá la tercera edición de esta misma obra, actualizada. Hablo ahí incluso de las reformas al Poder Judicial de la Federación y el impacto que esta tiene en materia de derechos humanos. También es un libro ya redactado con lenguaje incluyente y no sexista, de acuerdo a los lineamientos del CNDH y del Instituto Nacional Electoral. Digamos, esta tercera edición ya saldrá en 15 días aproximadamente. También les comparto que tengo la oportunidad de que este libro en particular sea bibliografía básica de la materia de derechos humanos y garantías en la UNAM, en la Universidad Michoacana y en la propia Universidad Autónoma de Chiapas, que son los registros que yo he encontrado en internet. Les platico brevemente. El libro versa sobre el contenido del artículo primero constitucional en sus 5 párrafos, que les compartiré de manera muy breve. El artículo primero, párrafo primero, tiene 2 aspectos fundamentales: el reconocimiento constitucional y convencional de los derechos humanos y la posibilidad de que los derechos humanos, en términos de lo que establezca el texto constitucional, pueda ser restringido y suspendido. Y esto, el artículo primero, su párrafo primero, tiene mucha relevancia porque a partir de la reforma del 10 de junio, esta inclusión de los tratados internacionales pues abrió las puertas para que México tuviera que considerar como, al menos yo se lo veo así, como sistemas complementarios del sistema jurídico mexicano en materia de derechos humanos al sistema universal y al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. También abordo aquí el párrafo segundo constitucional relativo a 2 o 3 figuras de relevancia: interpretación conforme, principio pro persona, bloque de constitucionalidad, bloque de convencionalidad, control de constitucionalidad, control de convencionalidad y uso ex oficio, entre otras instituciones. Párrafo primero, reconocimiento constitucional y convencional y posibilidad de que los derechos humanos puedan ser restringidos y suspendidos. Párrafo segundo, criterios de interpretación del bloque de constitucionalidad al que se refiere el artículo primero, párrafo primero. Luego abordo también aquí en el párrafo tercero, que son fundamentales, lástima que desafortunadamente no se cumplan en el Estado mexicano, las obligaciones genéricas que tienen las autoridades del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, los principios a los que habrá de adecuarse la materialización de los derechos humanos, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y deberes específicos en materia de derechos humanos en el marco de la obligación general de protección de los derechos humanos que tienen las autoridades del Estado mexicano de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque precisamente ya en la tercera edición, es más, esta segunda edición consta de aproximadamente 240 páginas. Ya me mandaron el borrador y la tercera edición prácticamente son 520 páginas de contenido. ¿Por qué? Ahorita les platico brevemente, porque ya pretendo que el libro constituya ya en sí una especie de manual, principalmente para personas defensoras de derechos humanos. Y en ese sentido, si hay un tema en el que le puse mucha atención ya en la tercera edición, es todo lo relacionado con la reparación integral del daño. Es decir, abordo ahí qué es una violación a derechos humanos, qué es la reparación del daño, qué es la reparación integral del daño, las medidas que tienen que... es decir, que la reparación integral del daño, que siempre pensamos que solo es una remuneración económica, y no, bajo el esquema del sistema universal, sistema interamericano y la propia ley general de víctimas, son medidas de restitución, de compensación, medidas de satisfacción, medidas de no repetición, entre otras.
Toco también ahí el daño moral, el daño material, lucro cesante, etcétera. Sí, procuré que esta tercera edición pues sea, digamos, un poquito más, además de académica, de un contenido académico, conceptual, también que sea muy, muy práctico para personas defensoras de derechos humanos. También ahí establezco ya un catálogo de mecanismos jurisdiccionales y mecanismos no jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos. Bueno, como ya el tiempo nos está apremiando, entonces también estaba yo, ¿verdad?, en el contenido del artículo primero, párrafo tercero. También comento el párrafo cuarto del artículo primero, que es la prohibición de la esclavitud, y en el párrafo quinto abordo temas relacionados con la prohibición de discriminación, ¿no? Sustentado en la dignidad humana. Y también agrego ahí, ya para la tercera edición, aprovechando el espacio, también ahí obviamente abordo ya temas relacionados con las acciones afirmativas, las medidas de compensación, las medidas de nivelación en cuanto a personas en situaciones y grupos en condiciones de vulnerabilidad. Eso es prácticamente el contenido del libro, y vuelvo a repetir, es importante que yo haga mención, además del maestro Reinaldo Vázquez, quienes intervinieron en la traducción e interpretación de este libro del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, fueron Mariano Reinaldo Vázquez López, profesor. Le reitero mi agradecimiento. Fueron 2 años de trabajo. Este proyecto inició en el año 2020, fue 2021, 2022, luego casi 2 años también para que alguien se interesara en la publicación de este libro. Ya traducido se lo ofrecía a la CNDH, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se interesó en publicarlo. Se lo ofrecí al Instituto de Estudios Antropológicos de la UNAM, tampoco se interesó, hasta que finalmente en la rectoría, en la administración anterior y en la actual, se interesaron en la publicación tanto en versión Tzotzil como en versión Celtal, que todos pueden descargar en línea. Y repito, quienes intervinieron, además del maestro Reinaldo, Rosa Hernández Gómez, Ricardo Juan Hernández López y Fernando Pedro Jiménez Santos, del Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígena, a quienes la verdad, abusando un poco del tiempo, les reitero mi agradecimiento. Sé que fueron muchas horas de trabajo, como ellos lo han externado. Es un trabajo, es un lenguaje muy, digamos, estrictamente jurídico, y también pues agradecer que haya personas como Jessica. Ella yo no le di clases, me mandó un messenger, nos contactamos, y así es como inició esa interacción. Y yo agradezco pues de que también la Universidad Autónoma de Chiapas, aprovecho para agradecer a la gestión rectoral anterior y a la actual que le dio continuidad, y el resultado es que ya se encuentra publicado el libro. Pues bien, muchas gracias nuevamente a quienes se encuentran presentes, y gracias a todos por Doctor, pues únicamente la invitación abierta para que puedan adquirir ustedes el presente libro. Estaremos muy atentos en la próxima tercera edición, que sin duda podrá generar mucho mayor realimentación en tema de derechos humanos, pero sobre todo tomando en cuenta temas que deberían de ser de interés general. Y nada más hacer también la invitación para que desde nuestra trinchera política, académica, empresarial, sigamos construyendo y haciendo patria. Y bueno, para concluir, me permitiré hacer entrega de los presentes y muy merecidos reconocimientos, y que a la letra dice: 12ª Feria Internacional del Libro, UNACH 2025, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas otorga el presente reconocimiento a Eliseo Muñoz Mena por la presentación de su libro en lengua tzotzil, Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentado en la 12ª Feria Internacional del Libro, efectuada del 13 al 17 de octubre del presente año. Firma el doctor Osvaldo Chacón Rojas, rector de la universidad.
Asimismo, entregamos el reconocimiento a la compañera y futura gran licenciada en Derecho, Jessica Díaz Hernández. Y también un reconocimiento al maestro Mariano Reinaldo Vázquez López por su aportación y trabajo en contribución para que este trabajo sea presentado. Muchas felicidades, maestro. Y nuestro agradecimiento a todas las personas que hicieron posible esto, desde el rector, principalmente, a cada uno de los colaboradores, los operadores y todas las personas que el día de hoy nos acompañaron, y también a quienes nos siguieron por las redes sociales. Les invitamos a seguir las redes del doctor Eliseo Muñoz Mena, que sin duda tiene un gran trabajo que lo respalda y que es un gran apasionado por la academia, por formadores pensantes, y pues muchas gracias a todos los presentes. Que tengan buen día. ¿Cuál quiere hacer uso de la palabra? Sabemos que estamos contra el reloj, pero brevemente, compañero. Primero agradecer estar aquí, es un placer. El tema es importantísimo. Yo también estudié Derecho en la UNACH, en una facultad de Derecho que es una zona céntrica, en donde compartas en una zona indígena, complicada, compleja, y al mismo tiempo esa misma universidad en su momento no tenía estos esfuerzos, ¿no? Agradezco al licenciado, a los maestros, pero creo que también falta mucho más trabajo. Ojalá hubieran más maestros, ojalá los penalistas también tuvieran esta intención y no solamente le dejaran esta carga a la visión de derechos humanos, que es importantísima, pero el derecho debe ser lo integral, ser comunicado. Y el mismo maestro Enrique Dussel, que hace poco falleció, hablaba justamente de ese trabajo necesario, porque pues desde el centralismo mexicano, desde las cuestiones educativas, también se imponen ciertas formas de vivir y de pensar. Y creo que si en una zona indígena como Chiapas, en unos pueblos como los que son de Chiapas, carecemos de esta forma de comunicar, de estos tipos de estas otras lenguas que somos, pues necesitamos ver hacia dónde vamos. Entonces creo que eso es un esfuerzo y lo solicito, y ojalá hayan más trabajos que hacer. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, aquí está. Ya voy a finalizar. Muchas felicidades. Gracias. Pues si quiere igual un minutito Sí, para claro. darle un mensaje así más. Sí, claro. Sí. Voy a buscar mi chiva. Felicidades. Porra, ¿verdad? Claro, Te lo pasé, hermanito. No se vuelve nada. Sí.
Esto no se te quita. No sé.